Bueno, qué grato es poder estar en la casa del Señor cada domingo y poder disfrutar de la presencia del Señor en todas las actividades, de que uno llega y puede conversar con un hermano, intercambiar un saludo, alguna broma, compartir ese tiempo de comunión. Es muy valioso, igual que cuando termina la reunión y algunos están apurados por apagarnos la luz y otros se quedan ahí conversando. Eso demuestra que uno se siente cómodo en este lugar. ¿Usted se siente cómodo aquí? Amén, sí, nos sentimos cómodos porque sentimos que es nuestra casa, por eso nos preocupamos por los detalles que ha destacado Norma. Pero bueno, queremos en esta mañana hablar de algunos temas que nos van a llevar a reflexionar y esperamos que sean de bendición para todos nosotros, así como de los niños que están en esta mañana, los jóvenes, los adultos, aquellos que ya están terminando su carrera. Que para todos nosotros este sea un tiempo de bendición y que la palabra del Señor pueda impactar nuestras vidas. Usted sabe que el libro de Lucas, de San Lucas, el Evangelio de Lucas, fue escrito por coinciden todos los estudiosos en que fue escrito por el médico Lucas, amigo y compañero del apóstol Pablo, y él es el único escritor que no era judío. Usted sabe que él era gentil. Pero se acopló a la iglesia y eso nos da a nosotros la alegría de saber que podemos ser parte de la iglesia del Señor sin haber tenido un linaje de sangre, porque el linaje nuestro nos lo ha dado, como a Lucas, el Señor Jesucristo al morir en la cruz y darnos la posibilidad de ser parte de su familia. Entonces el escritor Lucas da algunos detalles en su relato de los evangelios que los otros evangelistas no nos dan. Es por ahí un poco más detallista, teniendo en cuenta que tal vez él le escribió a gente que no conocía las costumbres judías. Entonces descubrimos algunas historias, incluso que solamente están en el libro de Lucas, y que solo allí se relatan con detalle, y que se nos muestran incluso individualizando a las personas, poniéndole los nombres que tenían esas personas, y dándonos algunas características. Entonces Lucas nos hace entender que el Señor nos mira a nosotros, nos conoce por nuestro nombre y conoce nuestras preferencias, conoce nuestra manera de vivir, conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y Él se interesa en nuestra persona como individuos. Entonces se interesa en usted, se interesa en mí, así como se interesó en un hombre extranjero que era Lucas y lo convirtió en un escritor de la palabra que ha llegado hasta nuestros días. Lo ha santificado y lo ha añadido al pueblo de Dios y él ha podido ser inspirado por el Espíritu Santo y sus palabras nos llegan hasta ahora. De hecho, hoy vamos a conversar de algunas palabras de Lucas. Y entonces, si el Señor pudo hacer eso con un extranjero como Lucas, ¿por qué no lo puede hacer con usted en el sentido de darle a usted la tarea de llevar su palabra a otras personas? Entonces, pensando en estas cosas, vamos a situarnos en el capítulo 24 de Lucas. El capítulo 24 de Lucas, para este tiempo Jesús ya ha muerto, ha sido crucificado, ha sido sepultado, y en la mañana del domingo, una mañana como la de hoy, las mujeres son las primeras en ir a la tumba a llevar unas especies aromáticas, unos perfumes para perfumar el cuerpo de Cristo, que había sido muerto, y dicen que en el capítulo 24 se nos cuenta que estas mujeres llegan a la tumba y la encuentran abierta. El día viernes ellas habían acompañado la comitiva que llevó el cuerpo de Cristo con José de Arimatea, que también se nos cuenta en el capítulo anterior. Ellas ya habían estado en el lugar y vieron cómo la puerta, la cueva a donde pusieron a Jesús había sido cerrada con una piedra. Sin embargo, esta mañana del domingo, después de haber pasado el día sábado, el día domingo en la mañana ellas van y encuentran la tumba abierta. Y entonces cuando están allí ven que el cuerpo no está, que Jesús no está. Y se aparecen dos personas, dice que de vestiduras blancas, usted puede leerlo en el capítulo 24, en los primeros versículos. Y le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Dice, no está aquí, ha resucitado, 24:7. Recuerden lo que les dijo
cuando estaban en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es decir, los hombres, estos hombres misteriosos, que sabemos que son ángeles, voy a usar los ojos de la fe, estos hombres, ¿cómo mejora? Estos hombres les dicen, les recuerdan las palabras que en realidad el Señor ya les había dado. Él les había anunciado que iba a resucitar al tercer día, ¿verdad? Pero parece que todos se habían olvidado. Entonces veían la cruz, una cruz similar a la que tenemos aquí en esta mañana a mi derecha, que estaba vacía, pero creían que el cuerpo de Jesús estaba en la tumba. Y cuando no estaba en la tumba pensaron que alguien se lo había llevado. Pero nunca lo relacionaron con las palabras que Jesús ya les había dado, que Él iba a resucitar. Pero estas mujeres recuerdan las palabras de Jesús y regresan rápidamente a donde están los 11 apóstoles y los demás discípulos y les cuentan estas cosas. Pero nos dice el mismo capítulo 24 que todos que pensaban que estaban diciendo locuras. Versículo 11, mas ellos les parecían locuras las palabras de ella y no las creían. ¿Quiénes eran los que no creían? Eran los discípulos que habían estado con Jesús todo el tiempo. Es decir, eran quienes mejor conocían a Jesús y quienes mejor conocían las palabras, y sin embargo les pareció que estas mujeres estaban divagando. Si ellos no pudieron creer, a veces a nosotros también se nos hace difícil creer. Pero sin embargo estas mujeres trajeron esta noticia y ellos un poco las descartan. Dicen que Pedro salió corriendo, el versículo siguiente, el 12, va corriendo a la tumba y encuentra como ellas dijeron, pero no ve a Jesús. Y así a veces nos pasa a nosotros. No podemos ver a Jesús resucitado. Nos cuentan de Él, pero no podemos verle. Entre esos discípulos que estaban allí reunidos y que escucharon esa historia de la mañana del domingo, habían dos en los cuales nos vamos a concentrar en esta mañana, en los versículos que siguen. Y nosotros vamos a hablar de los dos discípulos que se fueron por el camino a Emaús. Hace 2 domingos nuestra pastora leyó parte de este párrafo e hizo algunos comentarios, y yo quisiera hoy que nos concentremos en estas dos personas. Así que vamos al versículo 13 de Lucas 24. Versículo 13 de Lucas 24. Dice así: y aquí 2 de ellos iban el mismo día, es decir, el mismo domingo, cuando ya las mujeres le habían anunciado, ese mismo día, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho.
les va a recordar lo mismo. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos, los dos, contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Entonces esta historia se da con estas dos personas que habían escuchado desde temprano en la mañana acerca de la resurrección de Jesús. Sin embargo, ese mismo día ellos toman una decisión y salen caminando, alejándose del epicentro, del lugar donde habían sucedido todas las cosas, es decir, alejándose de Jerusalén, y marchan en una dirección que es desconocida. Sabemos que iban a Emaús, pero en este tiempo, en la actualidad, la verdad que los estudiosos no se ponen de acuerdo dónde era Emaús, dónde estaba exactamente ubicada. Según la palabra, a unos 60 estadios, que son unos 11 kilómetros. Dicen que Emaús significa tierra de aguas calientes o de aguas termales. Así que estos dos muchachos decidieron irse tal vez a darse un spa para desestresarse del fin de semana que habían tenido, mientras la iglesia estaba reunida y tratando de entender qué había pasado en ese momento. A veces nos recuerda a algunos de nosotros que cuando la iglesia está en una situación de una actividad muy importante, algunos nos vamos a tomar un spa para descansar mientras todos los hermanos acá están trabajando arduamente. Pero bueno, estos dos varones salen caminando en una dirección que quién sabe a dónde iban o si ellos tenían claro qué es lo que iban a hacer. Fíjense que estaban en un camino, y conocían la dirección a donde estaba la iglesia, sin embargo ellos iban en la dirección evidentemente contraria a la que debían tener, ¿verdad? La semana pasada el hermano Raúl Troncoso nos habló del ciego que estaba en el camino y dice que estaba sentado junto al camino. ¿Quién es el camino para nosotros? Es Jesús, ¿verdad? El ciego estaba sentado junto al camino, pero él no sabía en qué dirección podía caminar, si era ciego. Y sabía que Jesús estaba por ese camino porque escuchaba el ruiderío, pero no sabía en qué dirección moverse. Hasta que viene Jesús, le habla, lo sana, y entonces termina el último versículo de la lectura de la semana pasada diciendo: y le seguía en el camino. El ciego comenzó a caminar en el camino en la dirección correcta. Ahora estos dos hombres están caminando en la dirección contraria a la que deberían hacerlo. Se están alejando cada vez más del lugar donde el Señor estaba haciendo toda su obra. Es decir, aquellos hombres habían seguido la instrucción de su corazón, que dijeron: bueno, ya está, se terminó. Y cuando vayamos descubriendo las palabras que ellos usan, para ellos ya fue. Porque dice, él fue un profeta, es decir, ya murió, se acabó, se terminó la historia. Entonces nos vamos a alejar de este lugar para ver si nuestra desesperanza la podemos mitigar de alguna manera en otro lugar. Uno puede estar en el camino, cerca del camino, junto al camino. Uno puede estar hablando de las cosas de Dios, porque dice que ellos iban hablando y discutiendo. Estaban haciendo entre ellos un día de autodiscipulado. Se estaban enseñando cosas. Y seguramente, como son dos individuos diferentes, cada uno habrá visto todos los acontecimientos desde un punto de vista distinto. Habrán estado hablando de cómo alguno escuchó cuando Pedro le negó, entonces le estaba contando al otro.
O habrán estado pensando, ¿cómo pudo Judas haber hecho lo que hizo? ¿O cómo le pueden haber entregado nuestros sacerdotes para que él sea crucificado? Y vos viste, dice, cómo le pegaron a Jesús, cómo lo maltrataron. Y vos viste que ninguno de nosotros pudo hacer nada. Y habrán ido intercambiando sus ideas, y entonces, pero con tristeza. En eso aparece un tercer hombre, que completamente desconocido, y se acerca a ellos y dice, caminaba con ellos. Caminaba con ellos, los acompañaba en la dirección contraria a la que nosotros esperábamos que cualquiera de nosotros querría ir, ¿no? Sabiendo todas las cosas que acontecieron después. Y caminaba con ellos. Jesús se preocupó por dos personas de las cuales no se habla en ningún otro momento en la Biblia, para ir a rescatarlos de la dirección contraria en la que estaban caminando. Entonces dice, Jesús caminaba con ellos. En Marcos 10:52. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Estos hombres sin Jesús no podían llegar ¿a quién? Como dice la última parte, al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces estos hombres necesitaban la intervención de Jesús para poder recobrar y retomar el camino correcto que los llevaría al lugar donde el Señor quería que estuvieran. Entonces Jesús se acerca y camina con ellos. Ahora ellos son discípulos de Jesús, le conocen a Jesús, han estado tiempo con ellos y con los 12, porque usted recuerde que los 12 apóstoles eran los más cercanos, pero Jesús tenía muchos más discípulos que le seguían. Por eso las multitudes se movían cuando él se movía, y por eso es que toda la ciudad y toda la región estaba enterado de este acontecimiento. Jesús en esos 3 años era trending topic en las redes sociales de ese momento. Todo el mundo se enteraba que Jesús para dónde iba, qué hacía, cómo se movía. Entonces, estas personas lo conocían a Jesús, sin embargo, en esta caminata no lo pueden reconocer. Jesús está con ellos, va caminando con ellos y en algún momento hasta le hace una pregunta, le dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué están tristes? ¿Y de qué están hablando? Y ellos no se dan cuenta que es el mismo Jesús que ellos, de quien vienen hablando, está parado junto a ellos o está caminando con ellos. Entonces yo he llamado el primer encuentro con Jesús. El primer encuentro con Jesús es el del compañerismo, el del caminar juntos. Jesús viene y se acerca a nuestras vidas y camina con nosotros. Nosotros ni sabemos quién es, no le entendemos, pero Él nos acompaña y está dispuesto a acompañarnos y a buscarnos en el lugar donde nosotros estamos perdidos, alejándonos de Él, porque nuestra naturaleza siempre nos va a llevar lejos de Dios. Es la tendencia. Y Él viene y tiene nuestra vida, con nuestra vida, la compasión y la necesidad de caminar con nosotros y acompañarnos. Y entonces se preocupa por nuestras necesidades y se preocupa por nuestros pensamientos y por lo que nos está acojando en ese momento. Y entonces pregunta, ¿por qué es tan triste? Tal vez en esta mañana alguno, el Señor le pregunta, ¿por qué estás triste? ¿De qué cosas estás hablando? ¿Cuáles son las cosas que te preocupan? ¿Cuáles son las cosas que necesita tu familia? ¿Cuáles son las situaciones por las que estás viviendo? Porque el Señor se preocupa por nosotros. Y este es el encuentro del compañerismo de Jesús con su discípulo, con cada uno de nosotros. Entonces dice que uno, que se llamaba Cleofas, es el que le responde, ¿cómo que usted no sabe todo lo que está pasando? ¿Cómo nos pregunta de qué estamos hablando? Estamos hablando de Jesús Nazareno, que fue poderoso en obras. Vamos a leer esos versículos. Versículo 19. Entonces él le dijo, Cleofas, Jesús le pregunta, ¿de qué cosas hablan? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue, veamos el verbo, fue pasado, fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de nuestros gobernantes, delante de Dios y de todo el pueblo. Y de cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte
y le crucificaron. Se da cuenta que para ellos ya era tiempo pasado, fue. Y dice, ¿cómo usted es el único forastero que no se da cuenta de todas las cosas que han pasado? O sea, lo tienen a Jesús y le responden de esa manera y no se dan cuenta con quién están hablando. Muchas veces nosotros Jesús nos acompaña y creemos que nos ha dejado solo, que nuestra vida está corriendo porque sola pasa el tiempo sin que Jesús se interese por nosotros. Y Él está delante de nosotros preguntándonos, ¿qué necesita, mi hijo? ¿Qué necesita para que podamos volver a establecer una relación de comunión? Este es el encuentro del compañerismo. Y Cleofas, a quien después no encontramos de nuevo en la Biblia, está acompañado de una persona de la cual no sabemos el nombre. Algunos dicen que cuando no aparece un nombre en la Biblia de un individuo, entonces podemos reemplazarlo por el nombre nuestro. Entonces tal vez podría ser el nombre suyo, ponga Cleofas y Roberto, Juan, Daniel, Raúl, está caminando en la dirección contraria. Así que el segundo individuo es usted. Póngase en los zapatos de él y entonces usted le está contando a Jesús sin saber que es él de todas las situaciones que han pasado en esos días en Jerusalén. Fue un profeta poderoso en obras. Fue, pasado. ¿Cómo le entregaron? Pasado. Nosotros esperábamos que él fuera el que iba a redimir a Israel. Pasado, versículo 21. Nosotros esperábamos que él fuera, pero ya no lo esperamos más, porque ya pasó. Algo que iba a suceder, ese profeta que fue, ya no lo hizo. Era lo que nosotros pensábamos que podía pasar. Aunque sacan a relucir lo que habíamos comentado anteriormente, muchas gracias. Sacan a relucir lo que habíamos comentado anteriormente, y es que ellos habían estado cuando las mujeres comunicaron esta información de que los ángeles le habían dicho que él había resucitado. Sin embargo, han tomado la decisión de irse igualmente. No esperaron a ver cómo se resolvía la situación. Se fueron. Vamos a leer unos versículos antes, el versículo 5 de Lucas 24. Bueno, y las mujeres en la tumba, como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él les habló. Estas palabras, acordaos de lo que Él les habló, va a ser recurrente en Lucas. Y varias veces nos la va a repetir en el capítulo 24, que los insta a recordar lo que habían vivido y las cosas que Jesús había dicho acerca de sí mismo. Es decir, que ellos, a pesar de tener clara, o tener más bien que clara, más bien confusa, pero sabiendo que Jesús había dicho estas cosas, igualmente empiezan a caminar en la dirección contraria. Se mantienen en el camino tal vez, están cerca del camino, hablan de las cosas de Dios, hablan del Señor, hablan del Cristo crucificado, hablan de los padecimientos de Él, pero no le reconocen como el Señor que camina con ellos. A veces nos pasa así a nosotros y nos encontramos con personas que creen que porque están cerca del camino, porque pueden hablar de Dios o porque conocen algo de la teología de Dios, creen que le conocen y no se dan cuenta que Jesús les está pidiendo que regresen por el camino a la casa que Él les ha mostrado. Entonces Jesús va a dar un paso más después de acompañarlos y de tener este primer encuentro que vamos a llamar en esta mañana el encuentro del compañerismo, y va a tener el encuentro de las Escrituras. Y el Señor dice que, la palabra nos dice, Lucas, que abre las Escrituras y empieza a decirles, las primeras palabras que tiene es insensatos y tardos para entender. A veces nos pasa a nosotros que somos insensatos, es decir, que no pensamos bien las cosas,
que somos tardos para entender o para aceptar la obra del Señor en nuestras vidas? El Señor tiene estas palabras fuertes para arrancar con su mensaje exclusivo para dos personas. Una enseñanza personal para ellos, para Cleofas y Roberto, o Helio, para ellos. Y comienza, dice que le empieza a hablar de las Escrituras y las toma todas. Es decir, que Jesús no usa una parte de la Escritura para hablar de sí, una parte conveniente y descarta otra. Como nosotros tampoco tenemos que tomar una parte de la Escritura que nos convenga para cierto momento y descartar el resto, sino que toda la Escritura que es inspirada por Dios y útil para redarguir, tiene que ser aplicada a nuestras vidas. Entonces, en este segundo encuentro, el de las Escrituras, él abre toda la palabra y dice que desde Moisés, comenzando desde Moisés, es decir, desde el Pentateuco y pasando por todos los profetas, les empezó a enseñar y decir, ¿no era necesario que el Cristo padeciera? ¿No tenían que pasar estas cosas? Versículo 25. 24, capítulo 24, versículo 25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Es decir, ha abierto toda la Escritura para nosotros. Toda la Escritura nos va a señalar ¿a quién? Al Cristo que fue crucificado, que fue muerto, que fue sepultado, pero que tenía que resucitar, decían las Escrituras de él. Por supuesto, para nosotros, entendiéndolo desde este tiempo, tal vez tenemos alguna ventaja, pero estos hombres tratemos de ponernos en sus zapatos, que nunca para ellos había resucitado nadie. Entonces, en este contexto. Entonces, vamos a tratar de ser uno de ellos. Entonces Jesús ha caminado con ellos, ha tenido compañerismo con ellos, los ha abrazado, se ha preocupado por sus intereses, por sus necesidades, y ahora ha abierto las Escrituras, les ha hablado de las Escrituras, les ha recordado cosas que Él ya les ha enseñado, y aún así todavía no le conocen. Nosotros a veces llevamos las Escrituras a algunas personas y no podemos entender cómo no reconocen la palabra del Señor, cómo no aceptan al Señor como Salvador, porque esa es una obra que tiene que hacer el Espíritu Santo. Nosotros podemos llevar la palabra y debemos llevar la palabra, pero la obra la va a hacer el Espíritu Santo. Todavía los ojos de ellos, a pesar de estar con el mismísimo Maestro, siguen cerrados, siguen siendo ciegos, tal cual era Bartimeo, que esperaba el toque del Señor. Siguen en la desesperanza, aunque vamos a ver que un impacto estaban teniendo las palabras en su vida. Era necesario que el Cristo padeciera. Es la palabra la que va a hacer que el individuo, la persona que conoce al Señor, tenga fundamento y que pueda comprender la obra de Cristo. El Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Primera de Corintios 2, 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si nosotros nos adelantáramos en el mismo capítulo 24 de Lucas, vamos a entender cómo Él necesita, es decir, el Señor, abrirles el entendimiento para que ellos entiendan las Escrituras. Vamos a ir a adelantarnos un poquito, 24:45, capítulo 24, versículo 45 de Lucas. Entonces les abrió el entendimiento, no es a estas dos personas, sino a todos los discípulos, para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Es decir, que si la obra del Espíritu Santo no está en nosotros, por más que conozcamos las Escrituras,
que hablemos de Cristo, que estemos en el camino, es decir, que tal vez participemos en la iglesia y vengamos y seamos parte de esta comunidad, posiblemente no podamos ni siquiera reconocer a Jesús a nuestro lado. Es decir, que estar aquí en esta mañana no es igual a decir que yo conozco a Jesús. Entonces, esta es una excelente mañana para que nosotros podamos pasar del caminar con Jesús por el camino, en el simple compañerismo, a empezar a conocerle a través de la Escritura y a través de lo que Él puede hacer en nuestra vida. Entonces, el encuentro de las Escrituras va a llevarnos a conocerle en el momento que el Espíritu Santo ilumine la Escritura para nosotros y podamos descubrir la verdadera persona de Cristo y su obra por nosotros. Entonces dice que llegaron a la aldea a la que iban, es decir, a Emaús, y él hizo como que iba más lejos. Él no les dijo, bueno, ahora entremos a su casa. Jesús no les impuso, vamos a comer algo, invítenme a cenar, sino que Jesús hizo como que se iba. Y ellos son los que, debido a todo este proceso que han venido escuchando la palabra y reconociéndose que han sido insensatos y que han descuidado algunas de las enseñanzas que Jesús ya les había dado, le dicen, no, quédense con nosotros, porque ya se está haciendo tarde, ya se está anocheciendo. Entonces lo invitan a quedarse en la casa. Y vamos a leer ese detalle. Llegaron a la aldea, versículo 28 del capítulo 24, llegaron a la aldea donde iban, y Jesús hizo como que iba más lejos. 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinó. Entró pues a quedarse con ellos. El Señor, cuando nosotros le invitamos a venir a nuestra vida, Él no pretende ser una visita esporádica a nuestra casa. Él no pretende hacer una visita cada tanto para ver cómo andan las cosas, sino que Él viene ¿cómo dice? A quedarse con ellos. El Señor cuando viene a nuestra vida, viene para quedarse. Y hemos dicho muchas veces que debemos darle entrada a nuestra vida para que Él pueda hacer morada en nosotros y que Él se convierta en el Rey de nuestra vida, el Señor de nuestro corazón. Pero entonces para eso no es que a Jesús le invitamos a pasar a cenar un día especial y le decimos muy bien a las 12 de la noche te vamos a pedir que se vaya porque comienza la fiesta. O le vamos a decir, bueno, mañana yo tengo planes, tengo cosas que hacer, así que bueno, nos vemos otro día. O quedamos así para que el Señor se vaya. Sino que es una relación que debe ser para siempre, quedarse. Quedarse es permanente, es de día a día. El Señor viene para quedarse a la mesa. Pero más que eso, Él viene a compartir la mesa con ellos. Vamos a seguir leyendo. Versículo 30. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, ¿qué pasa en la mesa? La mesa es un lugar íntimo de la familia, ¿verdad? Es un lugar donde se sientan los que son de la casa, los que son bienvenidos. Usted cuando viene alguien que no le cae bien, no le invita a sentarse a su mesa. Bueno, a veces no le queda otra, pero viene y se sienta a la mesa, es alguien bienvenido, porque ellos le han pedido, venga y quédese con nosotros, porque se está haciendo de noche, buscaron excusas para convencerlo de que se quedara, y Jesús quería estar con ellos. Entonces están sentados en la mesa. ¿Le permitimos a nuestro Señor entrar a nuestra mesa? Quedarse en el lugar donde se discuten las cuestiones familiares más íntimas, donde donde a veces estamos todos enojados y nadie habla, o donde estamos todos contentos y hay bromas, donde a veces no hay nada que comer y lo único que tenemos son 2 lechugas, o a donde a veces hay abundancia, pero es un lugar donde la familia sabe lo que pasa, sabe cada uno lo que está sucediendo. Y entonces ese es el lugar de intimidad a donde Él viene. Y entonces dice que Él toma el pan, lo parte y lo bendice y le da a cada uno de ellos. Versículo 31. 30. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa,
tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿A qué les recuerda eso a usted? La última cena que el Señor había tenido y les dijo, bueno, hagan esto en memoria de mí. Entonces ellos en ese momento se produce el milagro que yo he llamado el encuentro de la comunión, el milagro de la comunión con el Señor. El pan se parte y cuando ellos lo reciben dicen, pero es Jesús. Y recién ahí caen en la cuenta que quien los ha acompañado es el mismo Señor Jesucristo. Porque ellos descubren que ahora están en comunión con Él de nuevo. Los que estaban perdiéndose, alejándose desde la mañana, se han ido yendo de la comunión del Señor y de la iglesia, ahora son vueltos a la comunión a través de ese acto de Jesús de partir el pan y compartirlo con ellos. Entonces, este es el encuentro de la comunión con el Señor, pero también la comunión con la iglesia, de poder partir el pan. Uno cuando está solo no parte el pan, agarra una parte y se la come. Pero cuando está con otros debe partirlo y compartirlo. Entonces el acto de partir nos está hablando de que es para otros, es para compartir, para poder comerlo juntos. El encuentro de la comunión. Tomó el pan, lo partió y les dio. Recordemos que esto es muy similar a lo que había pasado en la última cena. Si nosotros volviéramos en el mismo libro de Lucas al capítulo 22, solo para que usted lo recuerde, ya estando con los discípulos antes de ser entregado, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Todo esto vuelve a la memoria de estos dos hombres. Haced esto en memoria de mí. El apóstol Pablo toma estas palabras en 1 Corintios 11, versículo 24, y dice, y habiendo dado gracias, hablando de Jesús, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces, en memoria de Él, ellos pueden recordar y su mente se abre y descubren que quien está frente a ellos es el mismísimo Señor Jesucristo, que una vez más está partiendo el pan con ellos e invitándolos a volver a la comunión de la casa del Señor. ¿Necesita usted volver a la comunión de la iglesia? Y tal vez está aquí, estamos juntos, pero no hay comunión, no hay ese encuentro que necesitamos a través de la sangre de Jesucristo. Bueno, esta es una excelente mañana para recomponer esa relación. Pero todavía va a haber algo más, porque viene el encuentro de lo sobrenatural, de lo que no podría pasar en un ámbito de matemático, en un ámbito matemático, porque dice que Él desapareció de sus ojos, es decir, que lo físico ya no le controlaba, ya no se sujetaba a eso, sino que desapareció de sus ojos. Entonces hemos visto cómo hemos tenido un encuentro del compañerismo donde pueden intercambiarse ideas, conversar y expresar nuestras necesidades. El encuentro de la Escritura donde nosotros podemos descubrir qué se había dicho de Él antes de que sucedieran las cosas y que nos va a llevar a conocer al Señor Jesucristo en profundidad. El encuentro de la comunión que tiene que ver con la relación con Dios y con los hermanos, y ahora el encuentro de lo sobrenatural y lo milagroso que no se ha acabado para nuestro tiempo, sino que sigue vigente, y el Señor hace delante de ellos el milagro de desaparecer de su vista. Ese milagro también tal vez es una etapa en la que usted está necesitando, un milagro de sanidad, un milagro en su familia, con un hijo que tiene que volver a los caminos del Señor, un milagro en sus necesidades materiales, un milagro para que pueda suplir el Señor fuerzas para aquel que está depresivo, triste y que no encuentra razones para esta vida. Ese es el milagro que el Señor puede hacer en esta mañana, por usted y por su familia. Y entonces en el versículo 32, ellos cuando ven todo esto dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando abría delante de nosotros las Escrituras?
Es decir, que algo venía pasando, nosotros no nos habíamos enterado, pero en su corazón estaba ardiendo. Ellos estaban escapando al lugar de aguas calientes, tal vez para tomar algo caliente, para reconfortarse, y se encontraron con ese calor en el camino, en las palabras del Señor Jesús, que dice que le hacía arder el corazón. ¿Querrá el Señor poner en nosotros palabras en esta mañana y hacer que nuestros corazones ardan de pasión por Él? Ardan por la necesidad de proclamar su evangelio, de mostrarle nuestro amor hacia Él, viviendo una vida de entrega completa. Nuestro corazón ardía. Pero fíjense que decía, entonces ellos decían, no ardía nuestro corazón, ardía es tiempo pasado. Mientras nos hablaba en el camino, es pasado. Cuando nos mostraba las Escrituras, es pasado. La memoria los ha llevado a identificar situaciones de su pasado que les hace entender la necesidad de lo que tienen que hacer de ahora en adelante. Reconocen su necesidad y se dan cuenta que en el pasado, cuando pudieron conectarse con el Señor, cuando pudieron escucharlo, cuando pudieron compartir con Él, fue el mejor momento para ellos, pero los lleva a algo mejor para adelante. Entonces ellos toman una decisión que tiene que ser drástica y tal vez tiene que ser tan drástica como la que usted tiene que tomar en esta mañana. Porque así como el ciego Bartimeo, sobre el cual nos hablaron la semana pasada, tuvo que tomar la decisión drástica de largar su capa y salir en busca de Jesús, como podía, siendo ciego, estos hombres van a tomar una decisión. Recuerden que le dijeron a Jesús, no siga caminando porque ya es de noche. Esas zonas, y sobre todo en esta época que había mucha gente en Jerusalén porque se celebraban las Pascuas, era cuando aprovechaban los ladrones para robar, así que no salían de noche a caminar, y menos caminar buena parte de la noche hacia Jerusalén, donde dice que habían cuevas de ladrones. Y entonces ellos toman la decisión drástica, a pesar de que es la noche, dice, en esa misma hora, levantándose, versículo 33, y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos. Esta es una decisión que todos debemos tomar en algún momento, la decisión de caminar de vuelta. Por eso el mensaje de esta mañana se llama Regresando de Emaús. La Biblia, el título es Camino a Emaús, pero nosotros le vamos a llamar Regresando de Emaús porque conocemos el final. Volviendo al lugar de donde nunca debimos habernos ido. Si usted ha conocido al Señor, en algún momento de su vida ha tenido el impacto de la visita del Señor en su vida, en su casa, a través de la Escritura, a través de lo sobrenatural, a través de la verdad del Evangelio, hoy necesita volver tal vez porque se ha ido enfriando y ha ido a buscar otros calores, otras aguas calientes para tomar. El Señor le dice, bueno, vuelva, este es su lugar. El Señor estaba preparando todo en ese lugar para que la visita del Espíritu Santo, que hoy se leyó el versículo en la mañana, en Hechos 2, en Hechos capítulo 1, versículo 2, dice, estaban todos unánimes, pero Jesús tuvo que irlos a buscar, porque dice, leímos recién al final de este párrafo que también lo fue a buscar a Pedro, se le apareció a Pedro y se le apareció a otros, y después el apóstol Pablo nos hace entender que se le apareció a 500 personas a la vez. Es decir, que él fue a buscar a los suyos que un poco habían quedado dispersos, como decía el Salmo, dispersos como ovejas, el Antiguo Testamento, perdón. Entonces él ha ido a buscarlos y a recuperar a su rebaño, uno por uno. Y se nos destaca la historia de estos dos hombres, que uno era Cleofas y el otro posiblemente era alguien como usted, que en esta mañana está buscando una palabra del Señor para su vida. Ha venido a este lugar a encontrarse con el Señor, el Mesías Salvador, que viene con palabra para que usted pueda encontrarse con Él y descubrirlo, tal vez redescubrirlo, porque ya escuchó mucho de Él, pero todavía no ardió el corazón, como ardió en esta mañana el corazón de estos dos hombres. Tal vez
ha participado, como hemos participado muchas veces de la mesa, pero nunca hemos descubierto al partir el pan la comunión que necesitamos tener con Dios y con los hombres. Que esta sea una mañana en la que nosotros podamos realmente encontrarnos con Él. Tal vez usted necesita volver a esa comunión con el cuerpo de Cristo. Tal vez usted necesita en esta mañana el encontrarse con el poder sobrenatural de Dios. Tal vez usted está caminando en la dirección contraria y necesita volver a los caminos del Señor. Que esta palabra sencilla de nuestros hermanos Cleofas y el otro, que han tenido una vida errante por unos días y sobre todo en este día, alejándose de la comunión de Dios y de los demás hermanos, sea para nosotros un llamado de atención para poder volvernos a Él. Yo voy a invitar a los músicos mientras tenemos las últimas palabras. El Salmo 139, capítulo 139, versículo 7. Dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciese mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. ¿Usted cree que el Señor puede simplemente olvidarse de uno de sus hijos y dejarlo que, bueno, si ha decidido irse en la dirección a Emaús, que vaya para Emaús y se las arregle? ¿O cree que también va a ir, si fue en busca de ellos dos, de Cleofa y otro, no irá también en busca de nosotros? ¿Y no será esta una mañana en la que Él está diciendo, voy en busca de usted, voy en busca de tu familia? Y tal vez ahora nos toca a nosotros ser el instrumento para que otros puedan volver. Y entonces esto nos habla de compartir nosotros nuestra experiencia. Porque esto no ha terminado aquí, sino que dice que fueron a Jerusalén y encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos, que estaban diciendo, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha resucitado. Y el versículo 35 dice, entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino. ¿Qué hacían ellos a partir de ahora? Evangelizaban, hablaban de lo que habían, eran testimonio vivo. Entonces, el encuentro, como hemos llamado en esta mañana, de la comunión, el encuentro del compañerismo, el encuentro de las Sagradas Escrituras y el encuentro de los milagrosos, tiene como fin que usted pueda ser una persona que lleve su testimonio a otras personas y pueda compartir de la fe que ha provocado en usted la palabra para convertirse en un embajador de la palabra del Señor y pueda llevar el evangelio a otros. Sin eso, la tarea no estaría terminada. Si usted se guarda todo eso para usted, entonces no ha entendido como entendieron ellos dos que debían hacer, que era llevar el testimonio de que verdaderamente Jesucristo había resucitado y está entre nosotros. Amén. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a tener un tiempo de oración. Y si esta mañana usted entiende que debe recomponer en alguno de estos encuentros, como le hemos llamado, del compañerismo con el Señor y con otros para poder acercarles la palabra del Señor, si debe recomponer su tiempo de indagar las Escrituras o de atender en las Escrituras, si debe recomponer la comunión con el Señor y con la iglesia, o si necesita un toque milagroso, que esta sea una mañana especial para que nosotros podamos reconocerle a Él hablando.